Seguimos aquí en Identidad Privada y hablábamos un poco en el bloque anterior sobre el contexto en el que se maneja el docente. Por ahí, Vicky, con cursos superpoblados, con mucha cantidad de alumnos, muchas horas de trabajo y allí su principal herramienta de trabajo, la voz, ¿no? Nada más y nada menos que cómo cuidarla para el docente. Y es fundamental en este caso los profesionales que enseñan a ubicar y a cuidar la voz. En este caso nos van a acompañar un profesor de locutores, Flavio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Flavio Solana, un reconocido y prestigioso locutor de Córdoba, ¿no? Aparte de profesor. Y Valeria Pereira, fonoaudióloga. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, podemos comenzar diciendo ¿qué es la voz? ¿Cómo tenemos que prepararnos para utilizar la voz? Bueno, la voz, antes que nada, yo personalmente considero que es un producto de un montón de cuestiones anatómicas y fisiológicas del cuerpo que tenemos que aprender, pero que es algo que muestra algo muy interno nuestro y que lleva un mensaje y un discurso muy importante. Y eso a veces nos juega a favor y a veces nos juega en contra. Pero esto de que es algo muy propio de la persona y es una voz para cada persona, considero que es algo no menor en el tratado de la voz y en el respeto hacia la voz del otro. Y como profesional de la voz, todas aquellas personas que utilicen su voz de manera profesional, ya sea de manera profesional capacitado o no capacitado, tienen que tener un poquito más de conocimiento de usos y de cuidados. ¿Es importante cuidar la voz? ¿El docente tiene que cuidar su voz? Sine qua non. Yo creo que es fundamental el hecho de saber ser un profesional de la voz antes que empezar a dar clases o estar al frente de un aula. Yo creo que no se puede escindir una cosa de la otra. Está tan mal visto, por decir, la profesión de ¿qué me puede llegar a enseñar un locutor? Porque mucho más vale, y en muchos casos, el contenido. Pero el continente también, y si no lo sabemos decir, y si encima lo decimos bonito, como llega, Podríamos hablar entonces de los errores que cometen aquellos que como docentes o locutores o cantantes tienen en el tema del trabajo de la voz, ¿no? Hay daños que tienen que ver con factores externos. Por ejemplo. Estamos ejemplificando. Por ejemplo. Y hay daños que tienen que ver con el uso técnico. Entonces, por ejemplo, como factor que no tiene que ver meramente con lo técnico, sería hidratarse o todo lo contrario, no hidratarse. Pensemos que si uno pone una mano delante de su boca, siente algo húmedo. Bueno, eso es agua del cuerpo que se está eliminando. Entonces, ¿por qué no reponerlo en el momento de uso de la voz? Claro. Esto que dicen, consumir 2 litros de agua por día, está muy bien. Y en la persona, en el profesional de la voz, en el momento en que utiliza su voz, es muy importante hacer esto de reponer lo que consume. Pero no solamente eso, porque estamos hablando de cuestiones para llevarlo a lo radiofónico, exógenos o endógenos, ¿no? Lo que sucede dentro o fuera. Más allá de un simple carraspeo, más allá de lo que a uno le puede llegar a suceder un track y quedarse casi mudo, creo que la prevención, la higiene es fundamental. Tener las fosas nasales limpias, escuchar bien, de acuerdo a cómo escuchemos nosotros vamos a hablar. Si escuchamos bien es muy probable que hablemos bien, pero caso contrario no. Hay que tener un perfecto control de lo que nosotros decimos y el órgano de control, diría que en un porcentaje muy alto, es el oído, porque también fisiológicamente uno puede saber a dónde está colocado el sonido. Supongamos un hecho práctico en un móvil de televisión en la calle Colón y General Paz. Se están manifestando. Grita. Bueno, entonces, pero debe de saber que primero no debe gritar, por lo que estabas manifestando precisamente, porque se hace un abuso vocal. Pero segundo, uno debe conocer el cuerpo para saber a dónde está colocando el sonido. ¿Y en el aula un docente no hace esto también? ¿No habla en un tono...? En el aula el problema es que el docente no está formado, no está capacitado, no tiene entrenamiento técnico en general. El docente de la escuela, de primario, de nivel inicial, no tiene en su formación, en la currícula de su formación, una materia donde les enseñen o donde ellos puedan
y tener inquietudes o aprender los aspectos técnicos de la voz, ni los cuidados. Entonces hacen lo que por su saber o porque alguien les dijo o lo que les sale. En el caso de los docentes, ¿es particularmente riesgoso, peligroso para el control de la voz los profesores de educación física o los preparadores físicos del equipo de fútbol que tienen que estar de pronto gritando permanentemente? Por esto mismo que dice Flavio, esto del aumentar la intensidad de la voz y que está relacionado con un reflejo que el oído escucha y por vía refleja, por algo que nosotros casi no podemos manejar, se aumenta la intensidad de la voz. Entonces ahí es donde el profesor o la persona no entrenada, el profesor de educación física, el entrenador, empieza a aumentar el volumen de la voz y empieza los gritos en lugares donde el oído le está mandando una información de aumente. Flavio, si tendríamos que hablar de algunas condiciones profesionales ya del decir, ¿qué recomendación nos dejarías para los docentes y para los locutores también? Antes que nada, si no lo digo, mi fono y las fonos en general me hacen un juicio. El tema es reconocerse en voz. ¿Cuál es mi tono medio? ¿Cuál es mi intensidad media? ¿Cuál sería mi tono conversacional? Y de allí en más, vamos para adelante. Pero si yo no sé eso, seguramente puedo hacer un abuso vocal o un abuso por contra. Claro. Porque no sé cuál es mi verdadero uso profesional de la voz. Pues entonces, sí, reconocernos y calentar. Las cuerdas vocales son músculos. Calentar antes de y después de. ¿O no hacemos eso cuando vamos al gimnasio? Sí, totalmente. Fundamental. Antes y después de hacer una práctica de locución. ¿Y el tema de la respiración? Todo. Mucho. Bueno, los cantantes líricos, que son quienes manejan la técnica respiratoria en extremo, llevan años aprendiendo eso. Hay que tener la musculatura en estado y aprender a coordinarlo con la fonación. Porque algunos me dicen, bueno, hago abdominales. Bueno, hace. Y después cuando hablo, no pasa nada. Entonces no, es coordinar este ejercicio respiratorio, aprender a dosificar el aire, aprender qué quiero decir, poner el aire en función de mi palabra, de qué quiero decir. Sí, tal cual. Hay un ejercicio que lo practicamos mucho en la docencia, que es coordinación fonorrespiratoria. Claro. Es decir, tomar el aire necesario para lo que voy a decir, no para más, no para menos. Es decir, el que yo necesito. Pues entonces hay que pensar antes lo que voy a decir para poder tener el aire necesario. El aire suficiente. Exacto. ¿Y cómo se practica? Porque se puede practicar desde ambas partes, desde la fonoaudiología con praxias que hacen a la coordinación fonorrespiratoria con ejercicios. Pero en locución debemos hacer locución. Caso contrario, no se estaría haciendo una práctica. Hay que poner en práctica lo que se practica en fono. Bueno. Una última pregunta que podría ser, para los docentes, sí. ¿Hay alguna exigencia, posibilidad, incentivo para que trabajen esto del uso de la voz? Bueno, el docente para ingresar al sistema requiere de un apto físico. Y dentro del apto físico está la salud de la voz. Y a veces se necesita un examen de las cuerdas vocales. Por lo tanto, es muy importante que esto de aprender a conocerse es fundamental porque hay personas que se reciben, que obtienen su título y que van a su apto creyendo que su voz está bien. Y cuando el médico o el profesional los escucha, dice, no, acá hay un problema. Y esa persona jamás escuchó una dificultad en su voz ni detectó nada. Entonces, al menos poder hacer esto de empezar a despertar las sensibilidades y a escucharnos no es poco. Bueno, creo que va a ser de mucha información, de mucha utilidad para todos los docentes hoy, empezar por autoconocerse, podríamos decir. Un dato a tener en cuenta y con esto nos vamos. Fíjense en las carpetas médicas de los docentes. Totalmente. Cuán importante es el uso de la voz, el buen uso de la voz. Sin echar culpas a nadie y sin menoscabar el trabajo de quienes lo realizan con las herramientas que tienen. Pero si tuvieran una herramienta más, yo les garantizo que le sacarían muchísimo más provecho. Claudio, Valeria, verdaderamente ha sido muy valiosa la presencia de usted, la participación en el programa con este tema. Muchas gracias. Gracias.
Vamos a una pausa y ya regresamos aquí con más Identidad Privada.